soy Chinon en un nuevo vídeo y voy a estar haciendo doodles, nada más, no mucho que decir. Para mí esta es la mejor manera para seguir practicando dibujo cuando tienes hueva, flojera o bloqueo artístico. A veces estas hojas, pues mi maestra nos da demasiadas hojas de actividades o de lectura. Cuando ya no necesito estas, la verdad me da muchísima cosa tirarlas porque aún se pueden usar, ¿sabes? Y para hacer menos basura me gusta reutilizarlas. Aparte, como son hojas recicladas, no te preocupas mucho por hacer un trabajo perfecto, sino que solo doodles, solo dibujos rápidos. Estas hojas son de un tamaño de A4, pero yo divido cada hoja en 4 y las recorto para sacar más pedacitos. Sí. Después yo mantengo estos pedacitos de hoja donde sé que si tengo 5 minutos libres, en vez de perderlos en el celular, agarro una de estas hojitas y me pongo a dibujar. Pero para estos ejercicios en estas hojitas yo te recomiendo no pensarte mucho en qué hacer, no ir a Pinterest y perder una hora buscando una foto de qué dibujar. Lo que yo hago es agarrar mi pluma o marcador, cualquier cosa que no tengas que usar el borrador, lo que tengas a la mano y dibujar de golpe. Dibuja tu primer trazo aunque no sepas qué vas a hacer. No te la pienses mucho porque de esos 5 minutos libres que tienes, ya te comiste la mitad del tiempo pensando en las posibilidades para dibujar. Y bueno, para estas prácticas solo queremos dibujar, así que no te la pienses mucho y raya la hoja como tú quieras. Poco a poco le vas a ir sacando forma y si no te gusta cómo queda una línea, que no te dé miedo hacer un cochinero, raya toda la hoja si algo no te sale. No sé, pero no te alteres, tú tranqui, porque al final solo fueron unos rayones de 5 minutos, así que no perdiste tanto tiempo ni tanta energía. Sí. No te alteres. Aunque también te digo que yo me quedo bastante en mi zona de confort sin ver referencias, solo dibujando rostros. Sí, muy en mi zona de confort, se nota. También te puedes juntar un montón de imágenes y guardarlas para cuando tengas ganas de dibujar, ¿sabes? Te avientas todas como prácticas de golpe en tus hojitas. Claro que sí. No sé si a ti te pase, lo más seguro es que sí, que tu primer dibujo del día decides si vas a dibujar o no, si te va a dar un bloqueo o no. De que dibujas bien ilusionado, con tu gran idea en mente, cuando la pasas al papel no es como querías, no le ves forma, no es lo que esperabas, te deprimes y mandas al chile durante todo el día. Pues sí, a mí también me pasa, así que esta forma de dibujar en las hojitas me mantiene con la mente libre, ¿sabes? Sí, la verdad yo con estas hojas dibujo mucho en una hora o media hora que tengo libres. Yo recomiendo que esta actividad sea la primera cosa que hagas antes de hacer tu gran ilustración o un gran dibujo en el que estés trabajando ahorita. Te va a ayudar muchísimo a soltar la mano si haces tu primer doodle y te queda mal. Lo mandas al chile y haces otro. A lo mejor el segundo te queda mejor, tal vez el tercero no, pero el cuarto sí. Y todos esos bonitos doodles manténlos en tu espacio de trabajo, esos doodles que te gustaron más para que te inspires y digas, sí, esa cosa la hice yo, bro. Eso lo hice yo. Sí, esta es mi mejor forma para pasar el bloqueo o mis nulas ganas de dibujar. Aparte de eso, yo uso estas hojas para hacer bocetos súper sencillos de lo que quiero dibujar, ¿sabes? Mis primeras ideas de alguna ilustración. Creo que ya has visto esto en mis otros videos. De mis ideas principales son en estas hojas recicladas, ya que si no me gusta la idea boceto, no me preocupo porque no hice un trabajo de mucho tiempo, ¿sabes? Solo hice un rayonadero en una hojita. Sí, estas hojitas me ayudan un chingo.
Y adaptando esto de usar las hojitas, hacer dibujos en 5 a 10 minutos, la verdad te va a ayudar mucho en mejorar día a día porque ya estás dibujando todos los días con eso, de que 5 minutos libres por día, 10, 2 dibujos por día, en una semana, en un mes, en 6 meses vas a mejorar demasiado en el dibujo. Tú solo sigue dibujando. Claro que sí, sigue dibujando. En fin, espero que este consejo de dibujar con hojitas te ayude. ¿Cuántas veces dije hojitas en este video o hojas recicladas? No puede ser. Bueno, sí, espero que te ayude, que lo apliques y que te sirva y que reuses hojas. No hagas tanta basura y recicla porque ya no chingamos los polos. Sí, en fin, eso es todo por el video de hoy, pero no me voy sin antes mandarle sus besotes en las patas a mis patrones, güey. A Ann, a Jace, a WH, a Dragon, a Obnoxious Demon, a Inku Dragon, a Paqué de Banano, a Daniela Roca, a Yamatameles Atún de la Mañana, a Daniel Dolezal, Ugu, a Dan Rey, a Camila Katsulevi, a Beanil Atush, a Piratemiam, a CNMSWTTS, a Solar Moon, a Mikami, a Nine Arts, a Nika, a Damien Town, a Lumos, a Lubroy, a User Chris, a Holandés, a El Pepo, a Fernando Sánchez, a Line19, a Darkat, a Racunabel y Mavi. Muchas gracias por alimentarme. Les beso las patas. Te recuerdo que tengo Patreon con el nivel 2 de Chino en Panzón para tutoriales exclusivos y el nivel 1 de Chino en Chiquito para un chingo de cosas que no suben en mis redes sociales. Aunque lo del Chino en Chiquito también está en el Chino en Panzón. Sí. Y pues tenemos Discord, claro que sí, cof, anuncio. Aunque no es muy activo el Discord, tenemos.
En fin, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias a mis Patreons, muchas gracias a ti por ver el video. Recuerda comer bien, seguir practicando y tomar agua. Adiós.